al contrario, nosotros vemos que la carga eléctrica de nuestro material hay un balance que mayoritariamente hay electrones que protones, pues la carga eléctrica va a ser negativa. Bien, entonces de esta manera, pues nosotros sustrayendo o adicionando electrones, pues podemos determinar las cargas eléctricas de nuestros materiales. ¿Listo? También nosotros decimos que por ley de cargas, lo vemos acá, si están viendo la pantalla que yo les estoy compartiendo. Sí, profe, sí lo estoy viendo. Ok. Por ley de cargas, nosotros vemos que si dos partículas traen el mismo valor, pues tienden a repelerse. Bien, pero por el caso contrario, si dos partículas traen diferente carga eléctrica, pues tienden a atraerse. Bien, entonces precisamente como en los átomos hay presencia de dos partículas subatómicas, una que es el protón y otra que es el electrón, y ambos tienen una carga eléctrica diferente, pues surge una fuerza de atracción entre estas dos partículas. ¿Listo? Bueno, eso es, digamos que la parte de lo que corresponde a lo que son cargas eléctricas. Vamos a ver algo que se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica, pues hay dos tipos de corrientes eléctricas. Una corriente eléctrica que nosotros la vamos a llamar corriente eléctrica continua o corriente eléctrica directa, y la otra que va a ser corriente alterna. Básicamente, esas son las dos tipos de corrientes eléctricas que nosotros vamos a encontrar. Encontrando que la corriente eléctrica continua o directa, digamos que en un plano cartesiano, pues mantiene su posición. O sea, tiene que ser constante tanto en amplitud como en distancia. Entonces vemos que acá vemos una representación gráfica de cómo es el comportamiento de una corriente eléctrica continua. Bien, la corriente eléctrica directa, perdón, la corriente eléctrica alterna, pues vemos que no circula, a diferencia de esta circula en un solo sentido, ¿no? Digamos que puede ser de positivo a negativo. En esta, pues vemos que tiene dos sentidos, precisamente porque es alterna, se alterna en el tiempo. Bien. Se alterna en el tiempo. Acá podemos ver que la corriente continua o corriente directa trae un simbolito. El símbolo es este, que es una línea, digamos que continua, seguida por unas líneas punteaditas. Este es el símbolo de la corriente directa. La corriente directa, acá vemos una representación de la corriente. La corriente directa es la de abajo, la que está como en azulito. La corriente directa tiene una amplitud, pero también tiene en el tiempo que ser constante, a diferencia de esta que no es constante, ¿cierto? Esta es como ondulada. Esta es una representación de una corriente alterna. La corriente directa siempre va a ser constante en el tiempo, no cambia. ¿Listo? Nosotros encontramos que corriente directa se genera a partir de dínamos. No sé si recuerden qué son los dínamos. Los dínamos eran pequeños generadores que nosotros le colocábamos a las bicicletas para poder generar luz. Si lo colocábamos a una llanta, con el movimiento de la llanta, pues iba a generar una corriente que eso iba a parar a una lamparita en la bicicleta, ¿bien? Entonces, podemos generar corriente directa por medio de dínamos o podemos generar corriente directa por medio de nuestros paneles solares. Nuestros paneles solares generan corriente directa. Podemos nosotros también encontrar corriente directa podemos encontrar también corriente directa en las baterías. Las baterías a nosotros nos proveen corriente directa, las pilas nos proveen corriente directa. Bien.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que nuestros paneles solares nos generan corriente directa. ¿Listo? Ventajas que tiene esta corriente directa. Esta corriente directa se puede acumular. Nosotros podemos guardar la corriente directa en baterías o en pilas. Bien. Desventajas que tiene la corriente directa. La corriente directa no se puede transportar grandes distancias como si lo puede hacer la corriente alterna. La corriente directa, a partir ya de 20 metros, nosotros comenzamos a tener pérdidas de energía. Entonces, no puedo yo llevar, digamos que la energía de una batería a un bombillo, no lo puedo llevar más de 20 metros porque ya comienzo a perder energía. ¿Listo? Entonces, esas son como las ventajas y las desventajas. Ventaja, que yo puedo almacenar esta energía. Desventajas, que no puedo transportarla. ¿Listo? El símbolo, recordemos que es este simbolito que está acá arriba. ¿Listo? La corriente alterna. La corriente alterna pues ya trae como una forma de un guiñito, que es el símbolo. La corriente alterna, nosotros vamos a encontrarla que se puede generar en los alternadores de los vehículos o en los generadores de energía. Digamos que es la forma como se genera. Pero la energía alterna también nosotros la encontramos en todas las casas, o sea, toda la energía que nos llega a las casas, a nuestras tomas, es energía alterna. ¿Listo? Que cómo es la forma, si nosotros pudiéramos ver la forma de la onda o de la señal que tenemos en nuestra red pública, es una forma de onda senoidal, ¿cierto? Que digamos que tiene una amplitud en un ciclo positivo y tiene una amplitud en un ciclo negativo. Esa onda no es constante en el tiempo, como veíamos en la anterior, no es constante como en esta, sino que varía de un ciclo positivo a un ciclo negativo. Esta frecuencia de cambios entre ciclo positivo y ciclo negativo, nosotros la vamos a ver que lo hace 60 veces por segundo, que es a lo que nosotros conocemos como 60 Hz en las tomas, que nos dicen, vea, la energía acá es de 110 voltios de amplitud, pero a 60 Hz. ¿Qué son esos 60 Hz? 60 Hz es que hace 60 veces el cambio entre positivo y negativo, 60 veces por segundo lo hace. ¿Listo? Esos cambios de energía. Ventajas que tiene la energía alterna. La energía alterna sí se puede transportar grandes distancias. Yo lo que esté generando allá en el Guavio puedo transportarlo hasta La Guajira. Obviamente van unas pérdidas de energía en el camino, pero pues digamos que esas pérdidas son admisibles. Pero yo puedo llevar energía a grandes distancias con la energía alterna. Pero la desventaja que tiene esta energía es que esta energía no se puede almacenar. O sea, lo que yo genero allá en el Guavio ya tiene que estar consumido, ya tiene que estar vendido, porque no lo puedo yo almacenar en ningún lado. ¿Listo? Esos son como los dos tipos de energía que nosotros vamos a encontrar. ¿Por qué nosotros tenemos algunos dispositivos que tienen batería, pero nosotros lo podemos conectar a nuestra red pública, como nuestros celulares? Mi celular tiene una batería, ¿cierto? Pero yo ese celular lo puedo conectar a la toma sin ningún problema. Resulta que yo puedo convertir entre un tipo de energía directa a un tipo de energía alterna o viceversa. Yo puedo convertir de un tipo de energía alterna a un tipo de energía directa. ¿Eso cómo se hace? Pues simplemente hay algunos aparaticos que se llaman adaptadores, ¿cierto? O fuentes. Estos adaptadores, básicamente lo que yo hago es conectarlos a la toma y eso va a permitir a través de un cable poder cargar mi celular. Lo que estoy haciendo, estoy convirtiendo energía alterna que me está llegando a la toma a energía directa que necesito yo para cargar mi celular. Pero para nuestro caso, nosotros necesitamos utilizar unos convertidores que nos conviertan de energía directa a energía alterna. Energía directa la que yo tengo acumulada en mis baterías, ¿cierto? En algunas instalaciones solares nosotros utilizamos baterías para acumular toda esa energía que recibimos por medio de los paneles solares. Entonces esas baterías, digamos que no puedo conectar yo una nevera
No puedo conectar yo un calentador, no puedo conectar yo un televisor, no puedo conectar yo un computador directamente a las baterías. Entonces yo tengo que utilizar un equipo que me convierta esa energía que está en las baterías a energía alterna. En este caso se van a llamar inversores, inversores de corriente. Bien, que me van a convertir de energía directa a energía alterna. Más adelante vamos a ver que esto, digamos que no es muy fácil el tema de lograr la conversión muy eficientemente. Eficiente me refiero a que no hayan pérdidas de energía. Por lo general, cuando yo convierto de energía directa a energía alterna, se va a perder una porción de la energía. Entonces, depende de qué tan costoso sea el inversor que vamos a utilizar y la eficiencia que tenga, las pérdidas van a ser menores. Bien, o sea, tomando como referencia que pueden haber pérdidas de un 20%. O sea, del 100% de la energía que está ingresando a ese elemento, a ese inversor, sale solamente el 80%. Entonces la idea no es esa, porque la idea es que nosotros aprovechemos la mayor cantidad de energía posible. ¿Listo? Entonces básicamente tenemos dos tipos de energías, dos tipos de corrientes: corriente continua, corriente directa, que acá le llaman corriente continua, corriente continua o directa, y corriente alterna. ¿Listo? Alterna la que nos llega a las casas por medio de la red pública, continua la que nosotros tenemos en baterías, la que nos genera los paneles solares. En este apartado pues veíamos cómo era el proceso de generación. El proceso de generación de energía, digamos que se hace por medio de unos alternadores que están conectados a otro mecanismo de movimiento, que pueden ser esas turbinas que veíamos acá arriba, que las turbinas lo que va a hacer es recibir el agua y me le va a transmitir ese movimiento a un alternador o a un generador alterno, que ese generador, toda la energía que genere, pues va a ir conectado a un transformador, y ese transformador pues me va a subir esa energía a la red de alta tensión para poder ser transportado. Y digamos que este es el principio de generación de la energía alterna. Cuando tenemos un alternador de un solo polo, o cuando tenemos alternadores de tres polos. ¿Listo? Entonces, yo les hablaba que la generación de energía alterna tenía una forma de onda senoidal, que es esta que nosotros vemos acá. ¿Cierto? Senoidal. Una señal alterna, alterna porque cambia entre un ciclo positivo y un ciclo negativo, y senoidal pues porque es como una onda senito. Bien. ¿Qué pasa con estos generadores? Estos generadores, ¿cómo funciona los generadores? Ya les muestro. A ver si lo encuentro. Bien, básicamente es como en esta gráfica.
que nosotros vamos a ver que el alternador trae dos partes. El alternador trae una parte que se llama el rotor, que es una parte interna, o sea, es como un motor al revés, que trae un rotor, que es una parte interna móvil, y un estator, que el estator es donde van algunos enrollamientos de alambre, que a eso nosotros le vamos a llamar bobinas. Bien, en este caso son polos, que trae cuatro polos. Bien, dentro del el rotor vamos a tener que traer unos imanes y los imanes traen una polaridad, ¿cierto? Nosotros vemos que los imanes, si por un lado se pueden atraer, por otro lado se repelen, eso quiere decir que traen una polaridad. Y cuando el rotor genera movimiento, pues va acercando esos imanes, los va acercando a las bobinas y eso me permite que genere un tipo de onda como en este caso. ¿Sí? A medida que el imán va pasando por el frente del enrollamiento de alambre o del polo, pues me va generando, según la polaridad del imán, me va generando un pico hasta encontrarse esta parte en todo el frente de la bobina, que sería como la parte más alta de generación. A medida que este va girando hacia este lado, pues se va alejando, ¿cierto? Y cuando se va alejando, pues va cayendo porque se va alejando la parte positiva. Pero ¿qué pasa? Cuando este está girando, pues la parte negativa se está acercando. Y pues cuando se acerca la parte negativa, pues me genera la forma de onda de la parte negativa. Entonces, eso me permite que genere una señal alterna. Es que no tengo la imagen acá, la gráfica. Pero pues básicamente hay de varios polos, entonces puedo generar varias señales. Puedo generar varias señales en la generación de esta energía. A ver si lo podemos encontrar por este lado. Bueno, acá vemos el rotor y vemos el estator. Bueno, voy a darles un videito sobre la generación de energía para que nos quede más claro ese concepto. ¿Listo? Entonces, básicamente nos hablaban acá del tema de generación de energía, nos dicen que cómo construir un pequeño electroimán, pues eso es una práctica que vamos a realizar más adelante. Acá nos hablaban del tipo de centrales eléctricas que vamos a tener, que nosotros ya habíamos visto algo de eso, habíamos visto algo del tema de hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales eólicas, centrales mareomotrices, fotovoltaicas, en efectos de aplicaciones de la electricidad. Bueno, acá nos hablan a nosotros que en la naturaleza vamos a encontrar o podemos nosotros construir algunos materiales que van a ser materiales que nos permiten que la electricidad pase a través de ellos. Esos materiales los vamos a llamar materiales conductores. Son materiales que nos facilitan que la electricidad pase a través de ellos. Para este caso, básicamente los materiales conductores son materiales como los metales. Podemos decir que el hierro, que el cobre, que el aluminio, que el estaño, que el zinc son materiales conductores. ¿Listo? Acá nos hablan del agua, pero el agua, no por ser agua, es conductora. El agua, para que sea conductora, tiene que tener minerales y tiene que tener sales, cloruros. Eso es lo que le da la propiedad de conductividad al agua. ¿Ven? Hablan también de materiales aislantes, que son materiales que definitivamente no permiten el paso de energía a través de ellos.
Materiales como la madera seca, porque si está mojada es un conductora, el papel, la mica, la cerámica, el plástico, el caucho, podemos tener miles de materiales aislantes, son materiales que no me permiten que la electricidad pase a través de ellos. Y tenemos materiales semiconductores, que son materiales semiconductores, mayoritariamente están hechos de dos materiales en la naturaleza, aunque hay desarrollos de más materiales, que están hechos de materiales como el silicio y el germanio. El que se encuentra mayor abundancia en la naturaleza es el silicio. Este material son básicamente arenas, viene de los silicatos. Este material básicamente nosotros lo encontramos en la naturaleza en forma de arena, sino que tiene una propiedad de pureza muy alta. No, esas arenas, no cualquier arena me sirve para construir semiconductores. El caso más exitoso de materiales semiconductores es en el Valle del Silicón, donde encontramos que hay plantas de procesamiento de semiconductores, en los cuales hacen microcontroladores, microprocesadores. Bien. Y con este material del silicio nosotros hacemos nuestras celdas solares. Las celdas son las que van dentro de un panel solar o dentro de un módulo fotovoltaico y me permiten generar electricidad a partir del sol. Entonces es importante conocer que nuestras celdas solares están hechas de silicio ultra puro. ¿Listo? Bien. Vamos a ver también que para nuestro caso vamos a trabajar unas magnitudes eléctricas, que estas magnitudes eléctricas van a ser, así como nosotros tenemos, si yo les digo magnitudes eléctricas, yo quiero medir una magnitud eléctrica que va a ser la distancia. La distancia es una magnitud que se puede medir, ¿cierto? Que va a tener una unidad de medida base, que para nuestro caso la distancia se puede medir en metros, ¿cierto? Que a su vez esos metros traen un símbolo, que ese símbolo es la letra M, ¿cierto? Minúscula, y que a su vez yo puedo tener un instrumento de medición para medir esos metros, que en nuestro caso el instrumento de medición va a ser un decámetro o un flexómetro, bueno, tiene un instrumento de medición, ¿cierto? Entonces, magnitud es como un parámetro de referencia que nosotros podemos medir. ¿Listo? Para nuestro caso, nosotros tenemos magnitudes eléctricas, que las magnitudes eléctricas que nosotros nos interesan son básicamente cuatro. Estas magnitudes eléctricas, una va a ser el voltaje, dos va a ser la resistencia, tres va a ser la corriente, cuatro va a ser eh, la potencia. Entonces encontramos que el voltaje, ¿qué será esa cuestión del voltaje? El voltaje le podemos llamar de varias formas o lo encontramos de varias formas. Voltaje, tensión o diferencia de potencial. Esos son los tres términos que podemos encontrar. Voltaje, tensión o diferencia de potencial. Cuando hablamos de voltaje o tensión, vamos a tener una palabra clave, que esa palabra clave va a ser fuerza. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de electricidad, realmente lo que estamos hablando es del movimiento de electrones en un material. ¿Sí? Un flujo de electrones, un movimiento de electrones, una circulación de electrones a través de un material. Eso es lo que es la electricidad, básicamente. Entonces, cuando hablamos de voltaje o hablamos de tensión o hablamos de diferencia potencial, la palabra clave va a ser fuerza. ¿Fuerza de qué? Fuerza con la que se mueven esos electrones a través de un material. Eso es el voltaje, la fuerza con que se mueven esos electrones a través de un material conductor. Si yo les hablara que
electrones, no van a ser electrones, sino básicamente va a ser agua moviéndose dentro de una tubería. El agua dentro de una tubería se mueve con una fuerza, ¿cierto? Que para nuestro caso, esa fuerza del agua moviéndose dentro de una tubería se va a llamar la presión, ¿cierto? Pero pues en este caso hacemos la analogía que es como si fuera la tubería fuera como nuestro cable, los electrones fuera como el agua que está circulando a través de ellos, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, la fuerza con que se mueven los electrones va a ser el voltaje. La fuerza con que se mueve el agua a través de una tubería se llama presión. Es lo mismo. El agua se mueve con una fuerza y se mueve con una cantidad. En este caso, los electrones se mueven con una fuerza dentro de ese conductor, dentro de ese cablecito, que se va a llamar voltaje. ¿Bien? El voltaje trae una unidad de medida base, que esa unidad de medida base va a ser el voltio. Trae una unidad, las unidades de medida traen magnitudes más grandes o magnitudes más pequeñas, traen magnitudes más grandes como los múltiplos, magnitudes más pequeñas como los submúltiplos. ¿Listo? Esto trae un símbolo eléctrico que es la V mayúscula. Trae un instrumento de medición que va a ser el voltímetro. Hablamos de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es una magnitud eléctrica. La resistencia trae una unidad base, que esa unidad base va a ser el ohmio, que esa unidad base trae unidades más grandes o unidades más pequeñas, que el símbolo eléctrico del ohmio es la letra griega omega. Perdón. La letra griega omega, que trae un instrumento de medición, que ese instrumento de medición va a ser el ómetro, y que básicamente, ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición que está presentando un material a que esos electrones circulen a través de él. Bien, eso es la corriente eléctrica, la oposición que presenta un material a que los electrones circulen a través de él. También tenemos otro parámetro que es la intensidad, que nosotros vamos a poner como intensidad o corriente, que esa intensidad o corriente, básicamente, ¿qué es? Es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Recordemos, el voltaje es la fuerza con que se mueven esos electrones a través de un conductor. La resistencia es la oposición que presenta un material a que esos electrones circulen a través de él. La corriente o intensidad es la cantidad de esos electrones que nosotros vamos a tener circulando a través de un material conductor. La intensidad se mide en amperios. La unidad de medida son los amperios, se mide con un amperímetro y tenemos que estos amperios básicamente es como si tuviéramos en un circuito hidráulico, o sea, en un circuito que tuviéramos una tubería y estuviera circulando agua a través de ellos, sería como la cantidad de agua que está dentro de esa tubería o la cantidad de agua que circula a través de esa tubería, que para nuestro caso, si hablamos de cantidad de agua, hablaríamos de caudal. Si nosotros hablamos acá de cantidad de electrones a través de un conductor, vamos a hablar de corriente eléctrica. ¿Listo? Y pues vamos a hablar algo de potencia. ¿Qué es la potencia? Cuando hablamos de potencia, hablamos de dos términos. Puede ser uno generación de energía, el otro puede ser consumo de energía. Recordemos que en un bombillo, en un televisor, en la nevera, en la plancha, en la lavadora, va a haber una especificación de consumo eléctrico en vatios, ¿cierto? Entonces sabemos que la energía, la potencia, se mide en vatios. El recibo de la luz nos llega en kilovatios. Bien, entonces nosotros
podemos hablar de consumo, pero también hay una especificación que viene en las plantas eléctricas, viene cuántos vatios me genera. En los paneles solares viene cuántos vatios me genera un panel solar. Entonces también se miden vatios. Podemos hablar de consumo, pero también podemos hablar de generación de energía. La potencia se mide en vatios, se mide con un aparatico que se llama un batímetro. Su símbolo es la W. Y pues ya teníamos con palabras claves, consumo o generación de energía. ¿Listo? Que en nuestro recibo a nosotros nos llega kilovatios hora. Entonces por eso es importante trabajar un aspecto que es conversión de unidades. ¿Cuántos vatios son un kilovatio? ¿Cuántos vatios es un kilovatio? ¿Listo? Un kilovatio son 1000 vatios. Entonces, conversión de unidades es clave para nosotros. ¿Listo? Listo. Entonces, este link, no sé si ustedes me confirman, este link ustedes lo recibieron por medio de el WhatsApp. No sé si ustedes ya lo estuvieron cacharreando, el link del curso de electricidad, ya lo estuvieron leyendo. Yo lo recibí por... Aló. Sí, señor. Yo lo recibí por el correo. Ah, ok, muy bien. Entonces, la idea es que vayamos trabajando esta parte, tengamos claro, hay algunas actividades para realizar en cada una de las secciones, vayamos revisando esa parte. Yo creo que, pues quería preguntarles una cosita. No sé si ustedes tengan disponibilidad para poder asistir a más clases entre semana. ¿Sí? La idea es hacer por lo menos unas 3 clases entre semana. Con esas clases podemos ir como esto es bastante tema que hay que trabajar, entonces pues necesito trabajar más tiempo con ustedes. Entonces, pues yo les propongo que el lunes nos encontremos otra vez para trabajar otro espacio de tiempo. ¿Listo? El lunes nos encontraríamos a las 5 de la tarde. Y nos encontraríamos otra vez el miércoles, no sé, a las 7 de la noche. Y nos encontraríamos el viernes otra vez como a las 7 de la noche. ¿Listo? Profe, no sería como el que no se fuera a las 5, sino como a las 6, porque no sale el trabajo y no alcanza. Eso, a las 6, pues estamos concertando horario. Si sería mejorcito o sea, por la noche, digamos, yo diría que de 7 de la noche hacia arriba, tiene más espacio de trabajar. Ok, listo. Los compañeros que irán. Entonces, pues la idea es que nos encontremos, vamos a trabajar sesiones que no sean tan largas, vamos a trabajar sesiones de media hora, 1 hora, pero las trabajamos más seguidas entre semana. O bueno, incluso podemos trabajar los fines de semana también. Pero entonces la idea no es trabajar una sesión de 4 horas, sino la sesión es trabajar una sesión de media hora, 1 hora, pero trabajarlos más frecuentemente entre semana. ¿Listo? Sí, profe, sería. ¿Listo? Entonces, yo creo que por hoy dejamos hasta este punto, hasta el tema de magnitudes eléctricas.
La próxima semana ya continuamos con los componentes de un circuito eléctrico básico. Sin embargo, ustedes vayan echándole una revisada a ese material. Elementos de un circuito eléctrico básico hasta este punto, ¿no? Hasta elementos de un circuito eléctrico básico. Los tipos de circuitos, pues ya lo explicamos más adelante en el curso. ¿Bien? ¿Les parece? Listo, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, digamos después de las 7 de la noche, de pronto para avisarle a los demás compañeros. Yo les envío una notificación por el grupo para invitarlos al curso a las 7:30. Entonces, ¿Cuándo? ¿El miércoles? ¿Lunes? el lunes, el ¿El lunes. lunes? Sí, vamos a Listo, hacer, profe. por semana, vamos a hacer 3 clases. Vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Bien, profe. Pero pues son clases de media horita o de 1 horita. No es mucho el tiempo. Eso, muy bien. ¿Listo? Don Gregorio, muchísimas gracias por la asistencia. Don Adrián, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos entonces el lunes a las 7:30 de la noche. Listo, profe. Muy amable. ¿Listo? Muchísimas gracias. Un feliz día. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buen día.